Capítulo 3. La bondad de Dios. Bueno eres tú, y bienhechor. Salmo 119:68. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová. Conforme a todo lo que Jehová nos ha dado. Y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel. Que les ha hecho según sus misericordias. Y según la multitud de sus piedades. Isaías 63:7. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Salmo 139:17. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien. Deuteronomio 39. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Salmo 36:7. Gustad, y ved que es bueno Jehová. Salmo 34:8. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Mateo 7:11. Durante más de 30 años se ha hablado de la bondad de Dios. Es muy importante que conozcamos su bondad y que sepamos qué clase de Dios es. ¿Cómo es Dios? Es una pregunta que debe ser respondida si de alguna manera queremos ser cristianos. No de esto por supuesto ni diga. Ya lo sé. Hay quienes dicen que la religión es algo injertado en el hombre como resultado de su debilidad o superstición. Sin embargo, la historia indica que ninguna tribu o nación se ha elevado moralmente por encima de su religión. Si ha tenido una religión degradada, ha tenido un pueblo corrompido. Y si el pueblo no está degradado, la religión, aunque no sea el cristianismo ni el judaísmo, ocupa un nivel relativamente alto en la escala de las religiones no reveladas. Y recuerde que ninguna religión se ha elevado por encima de su concepción de Dios. Si los paganos creen que Dios es tramposo, malhumorado, horrible y embustero, su religión será edificada en torno de ese concepto. Intentarán ser taimados con su Dios y actuarán de la forma en que actúan sus dioses. Si creen, por otro lado, que Dios es uno, que es un Dios enaltecido, fiel y noble, entonces, aunque no hayan sido redimidos, su religión tenderá a seguir su concepto de un Dios enaltecedor. Aunque sea una religión pagana y no lleve a la redención. El cristianismo de cualquier época ha sido fuerte o débil dependiendo de su concepto de Dios. E insisto en lo que he dicho muchas veces. El problema básico de la Iglesia de hoy es su indigna concepción de Dios. Hablo con eruditos y gente piadosa de todo el país, y todos opinan lo mismo. Los no creyentes dicen: toma tu Dios vaquero y vete a casa. Y nosotros nos enojamos y decimos: son viles paganos. No. No son viles paganos. O al menos no es por eso que hablan así. No pueden respetar a nuestro Dios del vaquero. Y como el evangelicalismo se ha pasado de la raya con su religión del vaquero, su concepción de Dios es indigna de él. Nuestra religión es pequeña, porque nuestro Dios es pequeño. Nuestra religión es débil porque nuestro Dios es débil. Nuestra religión es innoble porque nuestro Dios es innoble. No vemos a Dios como Él es. El salmista dijo: engrandeced a Jehová conmigo. Salmos 34:3. Engrandecer puede significar dos cosas: hacer que se vea más grande de lo que es, o verlo tan grande como es. El salmista usó esta última acepción de engrandecer. Si usted quiere examinar una cantidad muy pequeña de materia, la coloca en el microscopio y la agranda para que se vea más grande de lo que es. Pero es imposible hacer que Dios se vea más grande de lo que es. Cuando decimos engrandeced a Jehová, nos referimos a que tratemos de ver a Dios de un modo similar a lo inmenso que es. Esto es lo que yo quiero hacer. Esto es lo que, con la ayuda de Él, me he dedicado a hacer. Una iglesia local solo será tan grande como su concepción de Dios. Un cristiano será exitoso o fracasará dependiendo de lo que piense de Dios. Es de fundamental importancia que tengamos conocimiento del Santo. Que sepamos cómo es Dios.
Por supuesto, solo podemos conocerlo mediante las Escrituras. Es de donde obtenemos nuestra información. También podemos aprender algo de la naturaleza. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos, Salmo 19:1. Pero aunque la pluma de la naturaleza escriba sin demasiada claridad, la palabra de Dios es muy clara. Es muy importante que sepamos que Dios es bueno. Leemos que Dios es bueno y hace el bien y que su amorosa bondad, misericordia, está sobre todas sus obras y todos esos pasajes de las Escrituras citados antes. Tome la concordancia y busque la palabra bueno, o la palabra misericordia, y vea cuánto tiene para decir la Biblia sobre que Dios es de buen corazón. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Lo que significa, bueno. Dios es de buen corazón, gentil, amable y benevolente en su intención. Recordemos que Dios también es cordial. En realidad, nosotros solo pensamos que creemos. Somos creyentes en un sentido. Y confío en que creamos lo suficiente como para ser salvos y justificados por gracia. Pero no creemos con la intensidad y la intimidad que deberíamos. Si lo hiciéramos, creeríamos que Dios es un Dios cordial, que es gentil y que sus intenciones son amables y benévolas. Deberíamos creer que Dios nunca piensa algo malo sobre nadie. Y jamás ha tenido un mal pensamiento sobre alguien. Ahora, todo lo que he dicho significa que Dios es bueno. Todo eso Él lo es infinitamente. ¿Por qué digo esto? Porque la infinitud es un atributo de Dios. Y es imposible que Dios sea algo pero no sea completamente, infinitamente lo que es. Es posible que el sol sea brillante, pero no infinitamente brillante porque no tiene toda la luz que hay. Es posible que una montaña sea grande pero no infinitamente grande. Es posible que un ángel sea bueno, pero no infinitamente bueno. Solo Dios puede reclamar infinitud. Cuando digo que Dios es bueno, que tiene un buen corazón, quiero decir que tiene un corazón infinitamente bueno y que no tiene límites para ello. Cuando digo que Dios es amable, bueno y comprensivo por naturaleza, quiero decir que Él es infinitamente así. Dios no solo es infinitamente bueno, también es perfectamente bueno. Dios nunca es parcialmente algo. Cuando digo que Dios es de buen corazón, me refiero a que es perfectamente de buen corazón. No significa que pueda haber veces en que Dios no se sienta bien y no sea bondadoso. Nunca habrá un momento en que Dios no sea cordial. Hasta el mejor de los cristianos no es cordial siempre. Quizás no durmió bien. Y aunque no esté loco y viva como cristiano, quizás no le guste hablar por las mañanas. No se siente cordial, no es comunicativo, no es entusiasta. Pero nunca hay un momento en que Dios no lo sea. Porque lo que Dios es, lo es perfectamente. Con gozo le anuncio que lo que Dios es inmutable. Dios nunca cambia. Lo que Dios fue, eso es. Lo que Dios fue y es, eso será. Jamás habrá un cambio en Dios. No me llame hereje, averigüelo. Vaya a la palabra y vea si esto es correcto. Si usted fuera un buen hebreo iría a las Escrituras e investigaría si estas cosas son ciertas. Vea Hechos 17:10 al 11, eso es todo lo que le pido. Recuerde que Dios es entusiasta respecto de sus obras. Dios no es un ingeniero ausente que dirige su mundo por control remoto. Las Escrituras dicen que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Hebreos 1:3. La presencia de la palabra invisible en el universo hace que las cosas funcionen. Dios es el creador perfecto y maneja todo al estar presente en sus obras. Eso se ve en los profetas, los salmos y el libro de Job, todo en el Antiguo Testamento. Cuando llegamos a la era de la ciencia nos olvidamos de todo eso, ahora hay leyes. La Biblia no sabía nada sobre las leyes de la naturaleza. La Biblia solo sabía que Dios estaba allí. Si llovía, era Dios que regaba las colinas desde sus aposentos. Si había rayos, era Dios. Y si eran truenos, era la voz de Jehová que desgaja las encinas. Salmo 29:9.
Los escritores de la Escritura tenían aguda conciencia de Dios y nunca se sentían solos porque Dios estaba allí. Ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía. Génesis 28:16. Esta idea de que Dios es un ingeniero ausente que maneja su universo por control remoto está completamente equivocada. Él está presente con un entusiasmo continuo y perpetuo, con todo el fervor de su extasiado amor impulsado por sus designios santos. Si usted no siente de esta manera, es la incredulidad lo que hace que se sienta así, es la preocupación de este mundo. Si usted le creyera a Dios, sabría que esto es verdad. La bondad de Dios significa que Él no puede sentirse indiferente hacia nadie. Las personas son indiferentes, pero Dios no. Dios ama con una energía absolutamente ilimitada o odia con fuego consumidor. Se ha dicho sobre la segunda persona de la Trinidad: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hebreos 1:9. El mismo Señor Jesús que amó con un ilimitado y arrollador amor también odió con terrible fuego consumidor y seguirá haciéndolo por los siglos. La bondad de Dios exige que no pueda amar el pecado, nuestra razón de vivir. La bondad de Dios es la única razón válida para la existencia. La única razón que subyace tras todas las cosas. ¿Imagina usted que merece haber nacido? ¿Que merece estar vivo? El incrédulo poeta Omar Khayyam dijo: llegado a este universo el por qué ignorando y el de dónde, como agua que, quiera o no quiera, corre, salgo de él como el viento que el desierto cruzando. Sin saber hacia dónde, quiera o no sigue andando. Y luego acusó a Dios por todo aquello y dijo: por todo lo malo que he hecho, oh Dios, perdóname y recibe mi perdón. Él creía que Dios le debía algo. Pero recuerde que usted puede responder cada pregunta con esta expresión: Dios en su bondad lo quiso. Dios por su generosidad lo quiso. ¿Por qué fuimos creados? Fue porque merecíamos ser creados. ¿Cómo puede nada merecer algo? Hubo un tiempo en el que no había raza humana. ¿Cómo podría una raza que no existía merecer algo? ¿Cómo podría un hombre que todavía no había sido creado ganar algo o acumular mérito? No podría ser así. Dios por su bondad nos creó. ¿Por qué no fuimos destruidos cuando pecamos? La única respuesta es que Dios en su bondad nos perdonó. Ese Dios, cordial y bien intencionado, nos perdonó. Porque el Hijo Eterno de Dios habrá dado su sangre por nosotros. La respuesta es: por su bondad y su misericordia. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Salmo 36:7. ¿Por qué me va a perdonar Dios si he pecado una, y otra vez? Porque Dios, en su bondad, actúa de acuerdo con ella y hace lo que su amoroso corazón le dicta. Porque responde Dios las oraciones. No imaginemos que lo hace porque alguien es bueno. Nosotros, los protestantes, decimos que no creemos en los santos, pero sí creemos. Los canonizamos. Tenemos a Sam George Moyer, a Sam Spurgeon, a Sam Moody y a Sam Simpson. Tenemos la idea de que Dios respondió las oraciones de ellos porque eran realmente buenos. Si ellos estuvieran aquí, lo negarían fervientemente. Nadie jamás obtuvo nada de Dios sobre la base de sus méritos. Habiendo caído, el hombre solo merece castigo y muerte. Así que si Dios responde nuestras plegarias es porque es bueno. Por su bondad, su misericordia, sus buenas intenciones y benevolencia Dios lo hace. Esa es la fuente de todo. Estos son los únicos motivos por los cuales cualquiera ha sido salvo desde el comienzo del mundo. Está muy difundida la idea de que en el Antiguo Testamento los hombres eran salvos por la ley y que en el Nuevo Testamento somos salvos por gracia. Lo segundo es correcto. Pero lo primero está equivocado. Nadie ha sido salvo jamás. Desde el día en que Abel ofreció la sangre de su cordero en un altar casero, hasta el último convertido de hoy, sino por la bondad de Dios.
por la gracia de Dios. Su misericordia, su buen corazón, su bondad y su gentileza. Su cordialidad y lo accesible que es, salvó amablemente a las personas. Hemos tomado la palabra, gracia, y la hemos convertido en un término técnico. La gente del Antiguo Testamento no se salvaba por hacer algo. Porque merecemos el infierno, y si Dios actuara solamente de acuerdo con su justicia. Simplemente hubiera quitado el tapón y nos hubiera arrojado a todos al infierno y listo. Pero Dios, por su bondad y gracia misericordiosa, perdonó a quienes aceptaron las condiciones que estableció. Todos son salvos por gracia. Abel fue salvo por gracia. Noé fue salvo por gracia. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, Génesis 6:8. Así sucedió con Moisés y con todos los demás hasta la venida de Jesús y su muerte en la cruz. Todos fueron salvos por gracia por la bondad de Dios. Y todos han sido salvos por gracia por la bondad de Dios desde entonces. Bondad y severidad. Pero no nos ahoguemos en almíbar. Dios no solo es bueno, Dios es severo. Romanos 11:22 nos habla de la severidad de Dios. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios, y dice que como Israel se apartó de Dios. Dios fue severo con Israel y lo cortó temporalmente del buen olivo e injertó a los gentiles en su lugar. Mire, pues, la bondad y la severidad de Dios. Dios es bueno con todos los que aceptan su bondad. Y por quienes rechazan su bondad. No hay nada que el Dios Todopoderoso pueda hacer si permite al hombre su libre albedrío. Y yo creo en el libre albedrío. El libre albedrío es un don de Dios. De su soberanía absoluta nos ha dado un poco de soberanía provisional. Él dijo: les permitiré, dentro de ciertos límites, que sean sus propios jefes y que elijan ir al cielo o al infierno. Si un hombre no acepta la bondad de Dios, deberá aceptar su soberanía hacia todos los que continúan en rebelión moral contra el trono de Dios y se rebelan contra las virtuosas leyes de Dios. No hay nada que Dios pueda hacer y por ello su justicia dispone de todos. Pero ¿qué sucede con quienes se han rendido a su amor? Dios es tan santo como bueno, tan justo como bueno y amable, y nosotros somos pecadores. Entonces, no estamos necesariamente perdidos. No debemos perecer. No sería moralmente lógico que pereciéramos. Permítame citar del libro de la Di Juliana. Dios, en su bondad, ha ordenado medios para ayudarnos, completos, justos y muchos. El mayor fue que tomó sobre sí la naturaleza del hombre. Al venir a la tierra como hombre, Dios vino a donde estamos nosotros. Y al haber venido nos entiende con simpatía y empatía. La simpatía es una buena palabra pasada de moda en nuestra región. Patía tiene la misma raíz que patos, que significa sentimiento o sufrimiento frecuente. Sim significa juntos. Como en el caso de la palabra sinfónica, un grupo de músicos que tocan juntos en armonía. La simpatía, entonces, es Dios que siente y sufre junto con nosotros. La empatía, por supuesto, es un poco diferente. Significa la capacidad de proyectarse en otro y sentir como él siente. Es un tema maravilloso. Y cada vieja abuela de cualquier granja de Tennessee sabe lo que significa la empatía. Pero se necesitó un buen científico para darle un nombre. Permítame leérselo de la Biblia. En lenguaje bíblico en lugar de lenguaje psicológico. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, es decir, cuando él tomó sobre sí la semilla de Abraham, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2:17-18. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:15-16. Estos pasajes están llenos de empatía.
No solo Él siente lo mismo que nosotros en nuestra desdicha, sino que también es capaz de proyectarse en nosotros, para saber cómo nos sentimos y sentirlo con nosotros. Eso es buena teología. Ahora Dios en su bondad ha ordenado medios, completos, justos y muchos. Y todo salió de la bondad de Dios. A veces decimos, la justicia de Dios requiere que Él haga tal y tal cosa. Jamás utilice ese lenguaje. Ni aunque me oyera a mí hacerlo. No hay nada que requiera que Dios haga algo. Dios hace lo que hace por causa de lo que Él es. Y no hay nada que se levante fuera de Él para requerirle hacer algo. Él hace lo que hace por su corazón. Todos los atributos de Dios son simplemente facetas de un Dios en tres personas. ¿Qué son estos? Completos, justos y muchos, medios que Dios ha preparado para sus hijos. Son los preciosos remedios que Él ha hecho para los pecados del hombre, convirtiendo toda nuestra culpa en adoración eterna. Podemos acercarnos confiadamente a Él. A veces en oración le digo a Dios cosas que son terriblemente atrevidas, casi arrogantes. Y nunca he sido reprendido por Dios. Se dicen de Lutero, ciertamente no estoy haciendo ninguna comparación, me hubiera encantado limpiar sus zapatos y ponerlos en la puerta de su habitación. Que cuando se lo oía orar era una experiencia en teología. Cuando comenzaba a orar, lo hacía con tal autorrenunciamiento, tal humildad, tal arrepentimiento que despertaba compasión. Pero cuando seguía orando, lo hacía con tal audacia que causaba temor. A veces en mis oraciones privadas he ido a Dios con pensamientos que dudo en mencionar. Pero voy a nombrar uno. Hace un tiempo le dije a Dios en oración: me alegra haber pecado. Dios, me alegra haber pecado. Porque tú viniste para salvar a los pecadores, ve a 1 Timoteo 1:15. No soy un hombre bueno, soy un bueno. Usted tendría que usar un lenguaje callejero para describirme. Soy así por naturaleza. Y cuando vi esa característica en mis hijos, no los culpé. Les di una zurra. Pero no los culpé. No puedo ir a Dios y decirle: Dios, no hice lo que hizo esa persona. He hecho, en realidad o con el pensamiento, todo lo que puede ser hecho. El mismísimo diablo no podría haber pensado las cosas que yo he pensado a lo largo de mi vida. De manera que yo estaba orando a Dios acerca de eso y le decía: oh Dios, estos buenos hombres, y comencé a nombrar a muchos que, comparados conmigo, eran buenos hombres, no te pueden amar tanto como yo te amo. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama, ve a Lucas 7:47. Si un doctor salva la vida de un hombre al que solo le gotea la nariz, no va a escribir un libro sobre eso. El hombre se habría mejorado de todos modos. Pero el doctor que recibe a un hombre con un tumor cerebral, lo duerme y con sumo cuidado. Oración y capacidad le devuelve la vida, si ha hecho algo. Él salvó a un desgraciado como yo. Él convirtió nuestra culpa en eterna adoración. Creo que la Biblia enseña. Nuestro Señor lo insinuó y luego Pablo lo desarrolló más a fondo. Que llegará un día en que nos juntaremos de todos lados y diremos: considera las maravillas de Dios. Usted lee en el libro de los Hechos, 4:14, que veían al hombre que había sido sanado. Que estaba de pie junto a ellos, y no podían decir nada en contra. Al ver a ese malvado pecador allí de pie, solo podemos decir: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Apocalipsis 5:12. Y la dignidad es la bondad de Dios que de su infinita generosidad, su perfecta e inmutable misericordia, Él hizo para nosotros remedios, completos, justos y muchos, convirtiendo nuestros pecados en adoración eterna. La bondad de Dios. Jesús es Dios. Y Jesús es el hombre más bondadoso que haya vivido en esta tierra. Su bondad es algo que nosotros debemos tener. Debe ser un reflejo, un persistente aroma. Como una vieja vasija que alguna vez contuvo bellas flores. Aunque la vasija se haya roto, el aroma de esas rosas permanece a su alrededor. Así sucede con la humanidad. Caída como una vasija rota.
hecha añicos en el pavimento y astillada en millones de pedazos. Pero todavía conserva algo que llamamos bondad. Supongo que uno de los hombres más bondadosos de los Estados Unidos fue Abraham Lincoln. Cuando Lincoln visitó el hospital yacía allí un joven oficial del ejército del norte tan malherido, que era obvio que iba a morir. Las enfermeras le susurraron: «Señor presidente, él no lo va a lograr». Y el gran presidente, alto, sencillo, entró a la sala del hospital y caminó entre aquellos hombres. Y luego se volvió hacia ese oficial agonizante y se detuvo. Lo besó en la frente y le dijo: «Teniente, usted se tiene que poner mejor por mí». Y las enfermeras que los rodeaban dicen que escucharon un susurro: «Señor presidente, lo haré». Y lo hizo. En otra ocasión entraron a una oficina donde él estaba sentado mirando el césped por una ventana. Y le dijeron: «Señor presidente, se lo ve muy serio hoy». «Sí», dijo él. «Hoy es el día del asesino. Van a matar a muchos jóvenes hoy en el ejército por batirse en retirada ante los disparos. O por hacer alguna otra cosa en la guerra. No culpo a esos muchachos, no fueron cobardes. Sus piernas lo hicieron». Con lágrimas, dijo: «Estoy repasando la lista. Y voy a salvar a todos los que pueda. Es por eso que amamos a Lincoln. No solo porque liberó a los esclavos y salvó la Unión, sino porque tenía un gran corazón. Pero hasta él tenía un límite. Se dice que una vez alguien llegó al césped de la Casa Blanca y la esposa de Lincoln, Mary, estaba corriendo y gritando. El gran presidente, alto como era, la seguía con una palmeta. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó esa persona. Él respondió: «Ella no quiere obedecerme». Ve, él podía enojarse. Y podía ser cruel, pero Jesús no. El hombre más bondadoso que ha existido es Jesús. Un grupo de literatos estaba hablando del patetismo en la literatura. Estaban hablando de libros que los habían conmovido hasta las lágrimas. Matthew Arnold dijo de Burns que su poesía era tan dolorosamente bella, desgarradoramente conmovedora, que a veces era difícil leerla porque hería demasiado profundamente. Alguien le preguntó al señor Dickens qué literatura creía que tenía el mayor patetismo. «Oh», dijo, «no hay duda. La historia del hijo pródigo. No hay nada que se le compare en toda la literatura». ¿Quién escribió esa historia? Dios. ¿Quién la contó? El hombre más bondadoso de todo el mundo. Cuando leo las escrituras y llego a ese pasaje. Un hombre tenía 2 hijos, Lucas 15:11. Instintivamente agachó mi cabeza. Algo en mí quiere inclinarse en reverencia ante el corazón que pudo pensar esa historia. A Dios no le repugnan nuestras miserias. Él no tiene ningún pesar por nada de lo que ha hecho. Ni desdeña servir a nuestro cuerpo en el más simple de los oficios. El Señor será su enfermero, su cuidador, su ayudador, y no le repugna nada de usted. Él anhela que usted se goce con él. El maravillosamente eterno y alto, supremo amor de Dios, en su bondad nos ve perfectos aunque no lo somos. Y quiere que nos gocemos en él. Dios quiere complacernos. Él no encuentra placer alguno en las lágrimas humanas. Él vino y lloró porque podría detener para siempre la fuente de lágrimas humanas. Él vino y afligió a su madre para poder sanar todas las aflicciones. Vino y perdió todo porque podría sanar las heridas que tenemos por las cosas que perdimos. Y quiere que encontremos placer en él. Hagamos a un lado todas nuestras dudas y confiemos en él. Dios quiere complacerlo. Él se complace cuando usted es su hijo, cuando se rinde a él. Cuando su voluntad es la de él y la voluntad de él es la suya. Cuando usted no es rebelde y no busca su propia voluntad. Dios ama complacer a su pueblo. ¿Usted vio alguna vez a un padre trayendo regalos a sus hijos? ¿Vio alguna vez a un novio trayendo obsequios a su novia? Él quiere complacer a la gente que ama y que lo ama a él. La idea de que Dios siempre lo hace sentir triste no es bíblica. Jesucristo conocía a Dios y sufrió los inconvenientes y las persecuciones del mundo. La amargura de sus corazones contaminados.
le dificultaron mucho las cosas. Pero él estaba complacido con Dios y Dios con él. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Bien, buen siervo y fiel. Mateo 25:21. Ahora Dios puede decirle eso a su pueblo. Dios no se alegra cuando usted se siente abatido. Él hará que se sienta triste si no lo obedece, pero si se rinde a Él y es obediente. La bondad que Dios trajo por medio de Jesucristo ahora quiere complacerlo a usted. Y quiere responder sus oraciones para que esté contento con Él. Él quiere hacer todo eso. Hagamos a un lado todas nuestras dudas y confiemos en Él. Gerhard Terstegen escribió una canción. En medio de la oscura tormenta y el dolor veo un intenso brillo, bien sé que el mañana será. Bendecido Cristo vendrá por mí. Luego escribe otras 6 estrofas. Y las últimas 4 líneas dicen: Él y yo en esa radiante gloria. Un profundo gozo compartiremos. Mío, para estar por siempre con Él, y de Él. Porque yo estaré allí. ¿Alguna vez se detuvo a pensar que Dios va a estar tan contento de que usted esté en el cielo? ¿Cómo lo estará usted de estar allí? La bondad y la misericordia de Dios, la benignidad del Señor, son algo maravilloso. Él puede llevarnos a una relación tal que puede complacernos sin malcriarnos. Nos complace, y Él se complace cuando nosotros estamos contentos. Y cuando nosotros estamos contentos, Él se pone feliz. Una común alegría que compartiremos. Mía por estar por siempre con Él. Y de Él porque yo estaré allí. Gracias Dios, gracias Dios. Alabemos la benignidad de Dios por siempre, porque su bondad no tiene fin. Amén. Amén.